Muy bien. El mensaje de hoy, como le dije, el mensaje central de hoy es que vamos a conocer, vamos a entender el maravilloso y único poder que hay detrás de la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La semana pasada hablamos de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, de llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Hoy vamos a abundar en eso. ¿Me sigue? Y también les voy a compartir, les quiero enseñar otro ángulo de lo que significa seguir a Cristo. Tomar tu cruz y seguir a Cristo. Te vas a dar cuenta que ha habido cargas sobre tus hombros que has llevado por años con conceptos e ideas que te han cargado solamente, que Jesús nunca ha querido que tú lleves. Y hoy estoy seguro que va a liberar a muchos de esas cargas. Amén. Sígame, por favor. Vamos a la Biblia. Mateo 11, verso 28. Dice, Jesús está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos pide, nos recomienda, nos sugiere, ¿verdad? Él nunca nos obliga, pero nos pide que lo sigamos a Él. Y nos da una promesa y nos dice que si lo seguimos, Él nos hará descansar. ¿Y por qué tendremos descanso? Y dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es muy ligera. Esto es algo de lo que yo aprendí, de las primeras cosas que yo vi y aprendí en la Escritura cuando yo me inicié en el Señor hace ya casi 20 años, 19 para ser exacto. Pero yo le preguntaba al Señor, y por muchos años le he preguntado al Señor, ¿por qué esto que dice su palabra, y no solamente este versículo, sino toda la palabra, por qué la iglesia, nosotros, la gente, el cristiano, no vive esto? Si algo está lejos, y te das cuenta cuando estás cerca de la gente en las iglesias y de nuestra propia vida, es que la iglesia, que el cristiano tenga vidas ligeras, que sienta cargas ligeras, que sienta yugos fáciles y que disfrute su vida. No, el cristiano vive abrumado, cargado, preocupado, tenso, discusiones, peleas, preocupaciones, y la gran mayoría no disfruta la vida. Y no estoy hablando del momento del servicio, porque si algo hemos visto también es que la iglesia como tal se ha vuelto un recinto, un lugar donde la gente llega ahí y wow, ahí es feliz, pero sale y se acabó la historia. Tengo perfectas historias vívidas de gente que literalmente venía peleando en el carro. Peleó toda la semana y venían peleando en el carro con toda la familia detrás. Se bajaban, entraban por el marco de la puerta y literalmente me decía uno de ellos, en ese momento me toma de la mano, sonríe y toda la congregación lo único que ve es un matrimonio maravilloso, cuando realmente su vida real está cargando situaciones bien complicadas. ¿Me está siguiendo? Entonces, a esa pregunta el Señor me la ha venido contestando desde que nos abrió el mensaje, los ojos al mensaje de la gracia, y hoy en especial nos va a hablar de eso. Filipenses 2, verso 8. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia y no la nuestra. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo es la clave para tener una vida de reposo, de descanso o en descanso, ligera, fácil, como Jesús la prometió. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título La obediencia de Cristo, la clave para una vida con cargas ligeras. ¿Vale? Bueno, una de las primeras cargas que tiene el hombre, lo platicábamos la semana pasada, es la batalla espiritual. ¿Ok? La batalla espiritual. Y hoy vamos a ver cómo el Señor nos habla de que hay una armadura, la armadura de Dios, que nos la debemos de poner para poder
hacerle frente a las acechanzas del diablo, o sea, a esa batalla espiritual. ¿Ok? Hay una armadura. Hoy vamos a hablar de eso, en esta primera parte. Solo quiero recordar y afinar el tema, o más que nada ser preciso en este mensaje, por aquellos que no hayan visto el mensaje de la semana pasada, que cuando hablamos de batalla espiritual o de guerra espiritual, no nos estamos refiriendo a ese tema de posesiones demoníacas que Hollywood, ¿verdad?, exagera y hace mil cosas. Con eso, esa distorsión o a lo que se conoce como echar fuera demonios. Eso es echar fuera demonios. La semana pasada explicamos, el mensaje se llamó la guerra espiritual, y explicamos que la guerra espiritual es una batalla que sucede en tu mente, por tus pensamientos o contra tus pensamientos, porque el diablo lo que quiere, y tiene potestad para eso, es influenciar tus pensamientos, sembrar pensamientos sobre tu mente, que te hagan creer que eres tú el que lo está diciendo, porque lo dice en primera persona, te dice cosas que van totalmente contrarias a la palabra de Dios, a lo que Dios dice de ti en su palabra, totalmente contrarias a todas las promesas que hay en la Biblia acerca de ti y contrario a todos los beneficios que Jesús nos dio en la cruz. Eso es la batalla espiritual. Amén. Y el Señor nos dice que hay una armadura que nos tenemos que poner para esa batalla. Hoy la vamos a conocer, ¿vale? Vayamos a la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice de nuestra fuerza, sino de la suya. ¿Ok? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La semana pasada también hablamos de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de continuar con la armadura, déjenme aclarar o déjenme explicarle qué significa esto de estar firmes. Firmes contra las acechanzas del diablo. Y para eso voy a ocupar dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. A ver, ¿a quién se devora? Al cual, o sea, al diablo, como león rugiente, dice al cual, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo primero que dice acá el apóstol Pedro es que a las acechanzas del diablo hay que resistirlas mediante la fe, firmes en la fe. Es decir, si la guerra espiritual es contra los pensamientos, estar firmes en la fe es pues combatir estos pensamientos que vienen de parte del diablo con pensamientos de fe. ¿Ok? Y también saber que esto le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, al cristiano más ungido, al predicador, al evangelista más ungido de más años, al que sea o al que va llegando, a todos nos pasa lo mismo. Así que tener una batalla espiritual por pensamientos en la cabeza es algo que le pasa a todos, pero estamos aprendiendo a vencer esa batalla espiritual. Lucas capítulo 22, verso 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes, está hablando los discípulos, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, o sea, cuando recuperes tu fe en mí, fortalece a tus hermanos. El diablo sembró en todos los discípulos, no solamente en Pedro, en todos los discípulos, déjenme hablar de los 120 que quedaron al final, sembró pensamientos de temor. Así como crucificaron a Jesús, así nos van a crucificar a todos, nos van a matar a todos, nos van a nuestras familias, y entonces todos corrieron y se escondieron, llenos de temor. Y el mismo Pedro también. Pedro acompañó a Jesús cuando lo apresaron hacia el pretorio de Caifás, y ahí lo negó 3 veces, porque al preguntarle si él era de la secta de los nazarenos, ¿verdad? Si él era alguien de los discípulos de ese mismo que estaba siendo apresado para ser juzgado,
Pedro lo negó. Y eso Jesús ya lo sabía. Por eso le dijo, a todos los van a zarandear. ¿Con qué? Con pensamientos. Pensamientos de miedo, de temor, de angustia, de preocupación, de duda, de incredulidad, de todo eso. El diablo trabaja con tu mente y con los pensamientos. Pero Jesús dice, yo estoy orando por ti, no para que no te pase, sino para que tu fe no falte. Y cuando hayas recuperado la confianza en mí, o sea, la fe en mí, entonces ven y fortalece a tus hermanos. Y eso es lo que hoy el Señor nos está enseñando. ¿De qué se trata estar firme ante las acechanzas del diablo? Se trata de mantener a cada pensamiento que llegue o a los pensamientos que llegan de parte del diablo, tener encima de ellos pensamientos de fe. Eso es estar firme. No importa a lo mejor que te pasó algo, una circunstancia, y el diablo te mete pensamientos y crees que ya no vas a poder salir, que tu matrimonio se va a desperdiciar, que la economía no va a salir, y le das juego un rato a eso, porque hoy el cuerpo, el alma, las emociones a veces nos juegan rudos, ¿cierto? No te preocupes, eso es normal, a todo el mundo nos pasa así. ¿Qué tienes que hacer? A esos pensamientos, ok, como dicen por ahí, no, lo importante no es cuántas veces te has caído, sino cuántas veces te vas a levantar. Levántate ahí en tus pensamientos y comienza a hablarte pensamientos de fe. Y eso terminará haciéndote mantener firme, fuerte, fortalecido, y tú vas a poder fortalecer a otros. ¿Me sigue? Entonces, cuando hablamos de estar firmes ante las acechanzas del diablo, es mantener nuestros pensamientos de fe siempre por encima de los pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, de las promesas de Dios y de los beneficios de la cruz. ¿Me está siguiendo? Ok, muy bien. Ahora vayamos a ver el tema de la armadura y entender de qué se trata el tema de la armadura. Dice Efesios capítulo 6, verso 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, o sea, cuando vengan esos malos pensamientos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y yo le pongo ahí, ¿verdad? En la fe. Recuerde que lo que está entre paréntesis es mío. Hay algunas veces que la Biblia trae paréntesis, pero son muy pocas. Todo lo que está entre paréntesis yo se lo pongo a usted para que usted pueda entender mejor los versículos. 14. Estad pues firmes, ahí viene la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados a los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea, predicar el evangelio de la gracia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Los pensamientos del enemigo son como dardos malignos sobre tu vida. El escudo de la fe, los pensamientos de fe, los apagan, ¿vale? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura. Esta es la armadura que el Señor nos da a todos y a cada uno de nosotros, ¿vale? Antes, en el evangelio de la mezcla de la gracia con la ley, de los esfuerzos humanos, o en este caso de los esfuerzos del cristiano, así vaya llegando, o el cristiano ya avanzado, había que orar grandes tiempos, hacer grandes tiempos de oración y repetir versículos bíblicos que nos permitieran ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio. Había que formar parte, ¿verdad?, de los que predican el evangelio de una u otra manera. Había que tomar el escudo de la fe y saberse muchos versículos acerca de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, y había que dominar. Esta es mi espada, decíamos, aquí tengo la espada, y había que saberla manejar, y por eso había que aprenderse todos los versículos. Ojo acá, todo lo que dije no es malo, pero eso era desde nuestra creencia mezclada para podernos poner la armadura. Si no hacíamos eso, no traíamos armadura. Y entonces el diablo te puede dar una revolcada, decían por ahí antes. Amén. Hoy, a la luz del Evangelio de la Gracia, vamos a ver qué es realmente ponerse la armadura de Dios. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? El cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Te voy a explicar cada parte de la armadura. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad.
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea que el cinturón de la verdad es Jesús. La coraza de la justicia. ¿Quién es la justicia? ¿Quién los justificó? Jesús. La coraza de la justicia es Jesús. Dice, el apresto del evangelio de la gracia. El evangelio de la paz, que es el evangelio de la gracia, ya lo he explicado en otras semanas. El evangelio de la gracia. ¿Quién es la gracia? La gracia no es algo. La gracia no es una doctrina. La palabra dice que la ley fue dada por Moisés. La ley fue dada por Moisés porque la ley es algo. Más la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la gracia. O sea, cuando predicamos el evangelio de la gracia, estamos predicando a Jesús, porque Jesús es la gracia. Entonces, el apresto del evangelio de la gracia es Jesús otra vez. Tomad el escudo de la fe. ¿Quién es el autor de la fe y el consumador de la fe? Jesús. Ponerse el casco de la salvación. Bueno, ¿quién es nuestro Salvador? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús es el verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo, note que está con mayúsculas, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otras versiones dicen, y la palabra era con Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios todo lo hizo con la palabra, porque Jesús es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:13. Por si quedaba alguna duda, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, dice este versículo, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, Jesús es la palabra de Dios. Mire, toda la armadura, las 6 piezas de la armadura tienen más de un versículo que sustenta que toda la armadura que cada parte de la armadura es Cristo mismo. Amén. Solo por tiempo, nada más le traje el último, por lo maravilloso y lo bello que es saber que la palabra de Dios es Jesús. Cuando tú abres tu Biblia y te pones a leer, es Jesús el que te está platicando. Él es la palabra. Estás leyendo Génesis, el Antiguo Testamento, profetas, Salmos, o el Nuevo Testamento, o el Apocalipsis, toda la Escritura, Jesús es el verbo. Amén. Entonces, al final entendemos lo siguiente, y aquí viene la primera parte de lo fácil. Lo fácil de ponernos la armadura de Dios es que no tiene que ver con lo que tú tienes que hacer o lo que debes dejar de hacer para poderte poner la armadura. La armadura de Dios, esta armadura tiene todo que ver con la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la fe que tú tengas en ella. Si tú tienes fe de que entiendes, crees y valoras la obediencia y entiendes la obra de obediencia, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si entiendes esa obediencia y que de esa obediencia del Señor te viene a ti todos los beneficios de los que ya hemos hablado, déjame decirte algo, tu fe en la obediencia de Jesús te pone la armadura. Amén. No es necesario, tú no puedes hacer nada para ponerte la armadura porque Jesús ya lo hizo todo. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Entonces no debo leer la palabra, no debo predicar el evangelio o puedo no usar el escudo de la fe. No, mis amados, todo eso es parte, al contrario, te diría, cuando tú entiendes que ya no tienes que hacer las cosas para que la armadura baje a ti, sino que la armadura ya está en ti, porque crees en la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ya la traes puesta, ya traes puesto el casco de la salvación, vas a predicar de la salvación, vas a hablar de la salvación a otros. Traes la coraza de justicia, te sabes justo, vas a hablar de justicia, te vas a saber justo, vas a poder hablar con otros y recibir la gracia y el favor de Dios porque eres justo. El cinturón de la verdad, vas a hablar con verdad en todo tiempo, porque tienes ya el cinturón de la verdad. No sé si me estoy explicando. Lo mismo la fe. Tengo el escudo de la fe, ya lo tengo porque tengo a Jesús en mí, que Él es mi armadura.
Él es la palabra, entonces voy a hablar palabras de fe para estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Y así con todas las demás piezas, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra, ¿verdad? Estar hablando la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que, mis queridos, esta es parte de lo ligero que es seguir a Jesús. No necesitas hacer sacrificios exagerados para recibir los beneficios. Lo que necesitas es creer en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y saber que por su obediencia la cruz se pudo llevar a cabo y de ahí te viene todos los beneficios y en este caso la armadura espiritual está puesta en ti. ¿Puedo ir un buen amén? Alabe al Señor, por favor. Bueno, en esa segunda parte del mensaje quiero recordarles la importancia que tiene la oración. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces, nosotros, como justos por fe, debemos orar. Y la oración que Jesús nos dejó fue el Padre Nuestro. Y yo quiero hoy enseñarte a orar el Padre Nuestro, pero mirando a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 6, verso 9. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Vale? Bueno, cada parte del Padre Nuestro, bien hemos enseñado hace muchos años ya, que el Padre Nuestro no es una oración para repetirla así solita, como si fuera pues eso, a eso le llamaría el mismo Jesús una vana palabrería. Déjeme decirle que esta oración es la única que Jesús enseñó y se le enseñó a toda la gente que estuvo escuchando el famoso Sermón del Monte. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, todos completitos, son el Sermón del Monte. Jesús se sentó sobre un monte, lo oyeron muchísimas personas, muchos de ellos siguieron con él y fueron sus discípulos, muchos no, pero a todos les enseñó a orar. No solamente le enseñó a los 12, les enseñó a todas las personas que estaban ahí sentadas. Y entonces, pero no es para que la repitas como tal, sino para que la entiendas, para que la creas, ¿vale? Dice la primera parte: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, para que tú y yo podamos llamarle al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, Padre, es porque la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos lo reveló. Amén. Dice Romanos 11:27. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre, nadie conoce al Padre, dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, lo que está diciendo es que nadie conoce al Padre, solo lo conoce el Hijo, y también lo conocen aquellos a quien el Hijo se los revele. Así que, mi amado, si tú tienes en tu corazón que ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que el Antiguo Testamento o los antiguos le llamaban Adonai, El Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, y todos los atributos con que lo nombraron, y todo lo que es Dios, creador de todo, de lo que se ve y de lo que no se ve, ahora tú lo llamas Padre y tienes una relación con Él como tu Padre. Eso es por la obra de obediencia de Jesús que te lo reveló. Amén. Santificado sea tu nombre. Usted va a encontrar en la Biblia que siempre es Dios el que santifica a sus hijos. Es Dios santificando al menor. El mayor santifica al menor. Entonces la pregunta aquí es: ¿usted cree que nuestra palabra puede santificar el nombre de Dios? Y le voy a responder: no, no es nuestra palabra lo que santifica el nombre de Dios, es nuestra obediencia.
Nuestra obediencia, lo que santifica el nombre de Dios o lo que santifica a Dios. Dios es santo y no necesita de nosotros para ser santo. Pero si algo lo santifica en la relación contigo y conmigo, es nuestra obediencia. Cuando Moisés no lo obedeció porque no creyó en él, Dios le dijo muy claro: por cuanto no me creíste y no me santificaste delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Vamos a ver ese pasaje. Números 20:12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Tu fe lo santifica, pero la fe lleva acción. La fe lleva acciones. Dice: delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés le pide o le dice que el pueblo quiere agua, que están caminando en el desierto y no hay agua. Y Dios le dice: háblale a la peña para que te dé agua. Ya anteriormente había pasado lo mismo y Dios le dijo a Moisés: golpea la peña. Y salió agua. Pero ahora le estaba diciendo: háblale. Y Moisés, en lugar de hablarle a la peña, como Dios le dijo, delante de toda la congregación, lo que hizo fue golpear la peña. Y entonces Dios le dice: por cuanto no me creíste para santificarme. O sea, no me creíste para hacer lo que te dije. O sea, no fuiste obediente. Deuteronomio 32:51, vuelve a lo mismo, ¿verdad? Es el mismo pasaje. Dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Me sigue? Dios le dijo a Moisés que por no haberle creído y por no haberle obedecido, él no lo estaba santificando, y por no haberlo santificado, entonces no entró. A Adán le pasó lo mismo. Por no creer en el Señor, porque recordará que la semana pasada platicamos de eso, que el diablo puso duda en Eva y tomaron del fruto que les dijo Dios: no tomen, desobedecieron. Por cuanto Adán desobedeció, fue sacado de la tierra prometida. Y por cuanto Moisés no obedeció, no entró a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, santificar a Dios, cuando tú dices santificado sea tu nombre, ¿es suficiente con la palabra que lo digas, ya por eso ya está santificado? No, tiene que ir acompañado de tu obediencia. Y es aquí donde dices: ay, pastor, ¿cuál obediencia si no puedo obedecer a Dios en todo? Y es aquí donde volvemos a entender el mensaje de la gracia. Y en este caso el mensaje de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Es su obediencia la que lo lleva a la cruz, y gracias a su obediencia es que dice la palabra que Él nos hace justos y también obedientes. Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. El que obedece es justo, y usted fue considerado justo porque obedece. Y entonces aquí está otra vez algo ligero para su vida, pero poderoso, que tiene que ver con la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón tú puedes santificar a Dios? Porque tú eres obediente. ¿Por tus actos? No. Por tu fe en el obediente. Por tu fe en la obra de obediencia en la cruz, que te hace justo y también te hace obediente. Y entonces, cuando tú oras el Padre Nuestro, tú le puedes decir al Señor: santificado sea tu nombre por la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, en la que yo estoy incluido ahí, y también soy justo y obediente por la obra de amor de mi Señor Jesucristo. Es una oración que tiene poder, y que la obediencia de Cristo le da ese poder. Amén. Cuando dice: venga tu reino, está recibiendo el reino de la gracia, que lo podemos recibir también por su obediencia.
Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces entendemos que si vivimos en el reino de la gracia del Señor, donde todo tiene que ver en Él, por Él y para Él, es ahí, en ese ambiente de gracia, que se hace su voluntad. Y su voluntad sobre nosotros solo es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nosotros? Por la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo y porque tú lo crees. ¿Me estás siguiendo? Y ahí toma el Padre Nuestro un poder especial, porque lo estás orando, pero no desde ti o no desde tu hacer o de tu obra, sino lo estás orando desde la que entiendes, crees y valoras la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Cuando dices el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, este es un momento para pedir provisión. Y no solamente la provisión de comida, de alimentos, sino de todo, de ropa, de sustento, de paz, de armonía, de salud, de un matrimonio sano, hijos sanos, una relación sana, en fin, provisión. Entonces el Señor dice, pide pan. Pero tú entiendes que, otra vez volteando a verlo a Él, esto nos es revelado o me es revelado porque entiendo que todo tiene que ver con Él. Entonces, cuando todo tiene que ver con Jesús, vas a terminar encontrando este tipo de perlas maravillosas, pensaría yo. Cuando dices, danos el pan, pide el pan, pero pide en especial el pan de vida que descendió del cielo. Porque entendemos que en Jesús, por su obra de obediencia, déjame insistir, en la cruz, nosotros tenemos toda la provisión. Todo. Si ya nos entregó a Jesús, dice Romanos 8, ¿cómo no nos entregará juntamente con Él todo lo demás? Toda la provisión nos viene de la obra de la cruz. Y esa obra de la cruz tiene como esencia, como materia prima, la obediencia de Jesús. Amén. Entonces, cuando tú oras y llegas a la parte del Padre Nuestro, puedes orar esa parte hablando acerca de que, Señor, dame el pan de cada día, pero dame la porción de hoy del pan de vida que descendió del cielo. Dame la porción de mi Señor Jesús que me corresponde hoy, porque con Él lo tengo todo. Él es mi proveedor. En la cruz viene toda mi provisión. ¿Me está siguiendo? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted sabe que es en la cruz donde sus pecados fueron perdonados. Y dado que fueron perdonados, es que eso nos motiva, nos impulsa, nos anima a perdonar a cualquier persona que nos ofende. Otra vez, la obra de la cruz. Dice acá, y no nos metas en tentación. Esa palabra tentación es la palabra griega peirasmos. Y la palabra griega peirasmos significa someter a otro a prueba. Escuche bien esto. Someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. O sea, cuando dice no nos metas en tentación, lo que está diciendo es no nos metas en otra prueba para probar nuestro carácter. Y entonces, ¿por qué le puedes pedir eso a Dios, que ya no te meten más pruebas para probar tu carácter, para ver si vas a seguir amándolo, para ver si vas a seguir confiando en Él, para ver si vas a hablar palabras de fe? ¿Por qué le pides, ya no me metas en otra prueba? La razón, porque Jesús, en su obediencia en la cruz, ya pasó no una prueba, sino la prueba más grande, poderosa y gloriosa que un hombre pudo haber hecho, la hizo Jesús al aceptar y ser obediente para ir a esa cruz. Y esa obra es la que te permite a ti que ya no te pruebe el Señor con otras, valga la redundancia, con otras pruebas, porque Jesús ya pasó la prueba en la cruz y tú estabas en esa cruz. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Entonces tú puedes orar esto y decir, Señor, ya no me metas en tentación o ya no me metas en pruebas, porque no es necesario. Porque Jesús pasó la prueba en la cruz y yo estaba ahí con Él por la obediencia de Él.
A eso se refiere más que vencedores. Yo ni siquiera fui a la cruz, pero el Señor hizo un intercambio divino. Él me dio su lugar y yo estoy juntamente crucificado con Él. Así que la obediencia de Jesús también me cuenta como obediencia mía. Y si yo estoy ahí obediente, no necesitas probarme ni someterme a pruebas para probar mi carácter, porque Jesús probó mi carácter por mí. ¡Wow, mis amados! Eso es maravilloso. Y que eso comienza a quitarte cargas porque estás orando desde la obediencia de la cruz, entendiendo, valorando y creyendo la obediencia de la cruz y no tu obediencia o no tus horas, creyendo que son tus horas las que pasas orando, la que te da poder en la oración. No es eso. Es que entiendes de dónde viene el poder de la oración. Viene de la obra de la cruz. Amén. Y luego cuando dice, y líbranos del mal, mas líbranos del mal, es lo mismo. Si ya Jesús venció al diablo, ya nos libró del mal, Él nos ofreció protección, y entonces no necesitas probarme, en lugar de probarme, líbrame del mal. A veces el mal tiene que ver con el libre albedrío de mucha gente, con circunstancias a veces que no podemos nosotros controlar, la mayoría de ellas, pero confiamos en que Jesús, por su obra de la cruz y su obediencia, nos da protección. Amén. Y ese es el poder que tiene el Padre nuestro. Cuando lo oras desde la perspectiva de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que te hace que tú estés ahí con Él y por lo tanto tú eres también justo y obediente. ¿Me estás siguiendo? Amén. Alabe al Señor, por favor. Alábelo. Y vamos a terminar el mensaje con lo que te dije al inicio. Te voy a enseñar un ángulo diferente de lo que significa tomar tu cruz y seguir a Jesús. Tomar tu cruz y seguir a Jesús. Mateo capítulo 10, verso 37 dice así. Déjeme tomar un poquito de agua, por favor. Dice así. El que ama a padre o a madre más que a mí, ojo acá, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Estoy seguro que este versículo es uno de los versículos más complicados de entender para la iglesia. Porque no se puede entender cómo es que Jesús nos está pidiendo que no amemos a nuestros hijos o a nuestros padres, ¿verdad? Y que tomemos nuestra cruz y si no la tomamos, pues no somos dignos de Él. Entonces eso nos separa de Él. Y este versículo, solito así, es totalmente contrario a la paz, al descanso, al reposo que Jesús nos ofreció en el primer versículo que leímos, cuando nos dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo va a ser fácil y ligera si me estás pidiendo que te ame más que a mi papá, a mi mamá? Cuando eres un joven, eso es complicado. Tu amor más grande es el de los padres. Y ya cuando te casas y tienes hijos, el amor de los hijos es otra cosa, ¿verdad? La esposa, los hijos. ¿Cómo voy a poder amarte? Y entonces, claro, hablábamos, fíjese, y yo así lo enseñaba antes en la mezcla. Cuando yo enseñaba la mezcla de la gracia con la ley, hace 2 años atrás, y les decía, amar, a ver, vamos a entender esto, amar es acción. Ok, entonces todas las acciones que tengas por tus hijos, mayores acciones debes hacer por Cristo. Eso, y viceversa con los padres, eso se volvía una pesada carga. El que no toma su cruz y sigue a Jesús, no es digno de Jesús. ¿Qué son acciones? Jesús, ¿qué hizo en la cruz? ¿Qué fue la cruz para Jesús? Un sacrificio. ¿Qué tienes que hacer tú? Un sacrificio. Y con esa predicación, que hasta la fecha siguen predicando, lo que hacemos es cargar a la iglesia de unas cargas en los hombros tremendas. Déjese que hay gente que lo intenta y muere en el intento, déjeme decirlo. Conocemos gente de nuestra propia iglesia, en años anteriores y de otras iglesias, siervos amados, que fueron
quemados, como dicen los gringos, burn out, porque tanta actividad te pide la iglesia, tantas cosas tienes que hacer dentro de las cuatro paredes de la iglesia, que sean mayores inclusive que las que haces para tus padres o para tus hijos o para tu... que la gente termina, perdóneme el título, reventada. No sé si en otros países la palabra no se entienda o sea una grosería, también ahí tengo que disculparme, ¿verdad? Pero bueno, usted sabrá que en español mexicano eso no es una grosería. Termina la gente reventada, tronada, exprimida y sobre todo llena de carga. Y entonces eso no coincide con lo que enseñamos al inicio. ¿No que me harías descansar, Jesús? ¿No que mi vida sería con carga ligera y fácil? Y desde que me hice cristiano, las actividades de mi iglesia y todas las cosas de la iglesia, más las cosas de la casa, más las cosas de los hijos, más las cosas del marido, más las cosas del negocio, más el dinero, más mis padres, más se hace una carga pesada. Bueno, hoy el Señor quiere quitarnos esa carga pesada, ¿vale? Aquí si algo en este versículo impacta es que dice, no es digno de mí. Si amas más a padres o a madres o a hijos, o no tomas tu cruz y me sigues, no eres digno de mí. Y eso suena muy, muy feo. Ahora, vamos a escudriñarlo. ¿Qué significa no ser dignos? Las telenovelas, las películas y el mundo hablan de una dignidad como de un valor. No vales. Esa persona no es digna. Es porque no vale. No vale, no puede entrar aquí porque no es digna. Así decían los fariseos, no dejaban entrar a la gente porque no eran dignos, ¿ok? Habla del valor de la persona. Entonces no ser digno es no valgo. Y eso no es lo que el Señor está diciendo acá. Jesús no está diciendo eso. Primera de Corintios 11:29 me voy a apoyar con la enseñanza de la Santa Cena porque ahí está como muy claro. Dice, porque el que come y bebe indignamente, o sea, lo contrario a digno, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y entonces, mis amados, hemos explicado y enseñado que tomar la cena indignamente, la cena del Señor, no tiene nada que ver con pecados. Si no, nadie la podría tomar. No tiene nada que ver con la ley. Tiene que ver con no discernir el cuerpo. Indignamente significa discernir. ¿Qué significa eso? Discernir, dice el diccionario, que es entender, apreciar o comprender algo. Entender, apreciar o comprender algo. Entonces, tomar la cena indignamente, sin discernir, es sin entender, sin apreciar y sin comprender qué significa el sacrificio de Jesús. ¿Me sigue? Entonces, por eso enseñamos todo lo que significa el sacrificio de Jesús para que la gente pueda comer y tomar la Santa Cena con libertad. Y eso también nos quitó cargas. Ok, regresemos a lo nuestro. ¿Qué está diciendo Jesús? Si amas a Padre más que a mí, no eres digno. ¿Qué significa eso? Que no entiendes, aprecias o comprendes quién soy y mi sacrificio. Si tú me comparas, dice Jesús, ¿por qué? Porque cuando dice amar más, no dice si amas a padres, no. Si amas más, y más es una palabra, es un comparativo, ¿ok? Es un adjetivo comparativo, no sé, estoy seguro, una preposición comparativa, es una comparación. Padres más que a mí. Y entonces quieres poner, y luego también dice a hijos más que a mí. Y ahí no eres digno. Entonces, cuando la palabra digno, conviértela en no entiendes, para que nos quede claro. Si quieres amar más a padres que a mí, no entiendes nada, no comprendes y no valoras. Es lo que está diciendo Jesús. Si amas más a tus hijos, no entiendes, no comprendes y no valoras quién soy y todo lo que yo hago e hice por ti. Y si no me sigues y tomas tu cruz y me sigues, no entiendes nada, no comprendes, no entiendes, no aprecias, no valoras mi sacrificio. Eso significa no ser digno, no entender. ¿Ya? O sea, no tiene nada que ver con valor de la persona, tiene que ver con si entiendes o no entiendes, si crees o no crees. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué es esto? Revélanos esta parte. Y lo que el Señor me mostraba aquí es que el amor a los padres no se puede comparar con el amor a Jesús.
son incomparables. Son como peras y manzanas. No se puede comparar. Porque el amor a los padres, y aquí o el amor a los hijos, o el amor a la familia, el amor a los amigos, no se puede comparar con el amor a Jesús. Porque el amor a los amigos y a los afectos se hace con el alma. Se hace con el alma. El alma incluye tus pensamientos, tu voluntad y tus emociones. El alma está pegada a los hijos. Te amo con todo el alma, ¿no? Y el amor a Jesús tiene su base espiritual. En espíritu y en verdad. ¿Me sigue? Claro que el espíritu incluye obviamente también el alma, pero es otra cosa. Entonces, no compares tu amor a tus hijos conmigo. Somos incomparables. Y si tú nos quieres comparar, dice el Señor, no entiendes nada. No está diciendo que no ames a tus hijos, al contrario. Cuando tú amas a Jesús, cuando tú entiendes todo lo que Jesús hizo en la cruz, cuando hoy, ¿verdad?, estamos entendiendo la obra de obediencia de Cristo en la cruz y todo lo que eso viene para mí, esa gracia, ese favor, esa justicia, esa obediencia, esa fe que Dios me da, que Jesús me da por su obra de obediencia en la cruz, me hace cambiar, me hace transformar y podré amar mejor a mis hijos, a mi esposa, a mis padres. ¿Me está siguiendo? El amor de Jesús, entender a Jesús, comprender toda la obra de la cruz, por gracia te hace cambiar y entonces podrás amar mejor a tus afectos. ¿Me está siguiendo? Por eso no son comparables. Por eso no puedes comparar, es que amo más a mi hijo. Y las iglesias, con todo perdón, hay algunas que se atreven a decir, antes que su familia está la iglesia, está Dios. Y Dios está en la iglesia. Usted venga a la iglesia y trabaje aquí y haga y mueva y todos los días obras dentro de la iglesia. Y lo único que pasa es que la gente está en la iglesia, jijiji, jajaja, tomados de la mano, presumiendo sus matrimonios y sus familias, pero afuera de la iglesia. Apenas salen de la iglesia, la vida de lunes a sábado en la iglesia, en la casa, es un desastre. Es un caos. No hay amor. No hay nada ahí. Hay pleito. ¿Me está siguiendo? Pastoras. La mayoría de las pastoras del planeta viven vidas, o de las esposas de pastor, lo que sea, viven vidas muy secas, muy duras dentro de su hogar, porque su marido todo se lo da al Señor y a la familia no le da nada, o le da solo su resto. Trabaja de lunes a domingo, no hay fines de semana, no hay nada, todo está hecho para Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo predicador dice, el Señor me está pidiendo que lo ame más a Él. No, Jesús no te habría dado una esposa e hijos para que los maltrates por causa de Él. Nunca. Esa es una mala interpretación de la iglesia, que al filtrarlo todo por los esfuerzos humanos, lo que me está pidiendo Jesús aquí es que yo haga un esfuerzo mayor que... No. Al contrario, te estoy diciendo con un tono amoroso. Déjeme decirle y recomendarle que vea la serie The Chosen. De verdad, soy poco afecto. Hay películas cristianas muy buenas. No veo solamente películas cristianas, yo veo de todas las películas, trato de que tengan cierto estándar, ¿verdad? Que de moralidad y de cosas que dices, bueno, ok, si es demasiado, mejor la cambiamos o le brincamos la escena y cosas así. Pero la serie de The Chosen a mí me ha parecido maravillosa porque creo que presentan a un Jesús muy cercano al Jesús que predica el Evangelio de la Gracia. Amén. A mí me encantó y me ha enseñado muchas cosas. Entonces, Jesús no está regañando a la gente aquí con el tono de si usted ama a padre o a madre más que, porque así lo predican algunos. Si usted ama a padre o a madre o a hijos más que a Jesús, no es digno de Jesús. Y hoy la gente pobrecita. No, mi amado. Ese no es mi Jesús. Estoy terminando ya. Ese no es mi Jesús. Jesús es un hombre amoroso.
En su tiempo en la tierra fue amoroso como hombre, como ser humano. Hoy es el Hijo de Dios, es el Señor y sigue siendo amoroso. Su obra solo tiene que ver con el amor. ¿Me está siguiendo? Entonces aquí les está explicando con mucho amor a la gente. No me compares, no compares al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, con tus hijos. Es otra cosa. Es otra cosa. No entiendes, no eres digno, no entiendes. No estás entendiendo porque ellos estaban obviamente filtrando todo por la ley de los esfuerzos, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos está revelando, es una revelación lo que te estoy dando. Creo que no has escuchado esto en otro lado. El Señor te está diciendo, no los compares, somos incomparables. Ama a tus hijos y a tus padres y ámame a mí de maneras diferentes. A mí con el espíritu y a tu familia con el alma. Amén, para empezar. Pero dos, si tú entiendes, yo te voy a eso, si me sigues y dejas que mi obra de obediencia en la cruz te transforme, vas a poder amar mejor a los que te di por familia. Yo te los di, dice el Señor. Amén. Vamos bien. Ahora, termino con el tema de la cruz. Cuando dice el Señor, si no tomas tu cruz y me sigues, no eres digno de mí. Otra vez, si no quieres tomar tu cruz y no me quieres seguir, es porque no entiendes nada. Hay mucha gente que no toma su cruz, hay mucha gente que no lo sigue porque no entiende. No entiende nada. Y nosotros como iglesia hemos, con tanta carga y con tanta cosa, gente que ya tiene su vida cargada y viene a la iglesia a ser más cargada. Y eso lo hemos vivido por años. Y por eso pronto te anunciaré lo que el Señor nos está hablando acerca de que somos una iglesia diferente, con un mensaje diferente. Amén. Pero eso viene más adelante. Anteriormente creíamos que tomar la cruz. El predicador hacía una comparación, otra vez comparando a Jesús con nosotros. Si Jesús lo golpearon, lo mancillaron, lo humillaron y entregó su vida por nosotros y fue a la cruz, nuestra cruz también está llena de dolor, tristeza, sacrificio y angustia. Inclusive hace muchos años se enseñaba que ese marido necio es tu cruz. Esos hijos desobedientes son tu cruz. Esa pobreza en la que vives es tu cruz. No, nada más lejano que la realidad. A otra vez el hombre queriendo discernir a Jesús a través de las obras humanas. No. Jesús no te está pidiendo que hagas un sacrificio como el de Él. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Dice Gálatas 2:20. Y claro que no está pidiendo un sacrificio como el de Él, porque como hace rato lo dije, ¿no? Es totalmente contrario a yo te haré descansar. Ven a mí, sígueme a mí, yo te daré un yugo ligero y una carga fácil, un yugo fácil y una carga ligera. ¿Cuál carga ligera? La gente termina de por sí una vida cargada, más la carga de la iglesia, y termina reventada. O termina teniendo una vida de iglesia y no pudiendo hacer su vida afuera, porque la iglesia está demande. ¿Sale? Gálatas 2:20-21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, que tu sacrificio fue hecho en su sacrificio. Amén. Ya no necesitas hacer sacrificio, ya está hecho. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Me sigue? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, no la desecho, la recibo. Recibo la gracia del sacrificio de Jesús que me hace estar juntamente crucificado con Él. Es por gracia, es por nuestra fe en Él. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, por obras, entonces por demás murió Cristo. Si yo necesito seguirme sacrificando, entonces por demás murió Cristo. Entonces lo que vamos a entender acá, y donde viene esa quitarnos esa pesada carga acerca de seguir a Jesús, es que seguir a Jesús no implica sacrificios. Implica que creas con fe que el sacrificio de Jesús
que la obediencia de Jesús en la cruz te hace a ti mismo estar juntamente crucificado con Él y por lo tanto tú también ya hiciste sacrificio. Así que seguir a Jesús para ser digno, puedes seguir a Jesús si entiendes lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús es que lo sigas sabiendo que tu sacrificio, que tú ya te sacrificaste juntamente con Él en esa cruz y entonces puedes seguirlo a Él y puedes tomar tu cruz. ¿Por qué puedes tomar tu cruz? Porque tu cruz está en su cruz. Me está siguiendo. Ya no necesitas sacrificarte, que haya dolor, tristeza, carga, dureza para poder seguir a Jesús dignamente. No, mi amado. No, ese es el hombre imponiendo cargas que como dice la palabra, que ni con un dedo quieren llevar la mayoría. No, seguir a Jesús con esa cruz es saber que tu cruz está en su cruz, que tu sacrificio está en su sacrificio, que tu obediencia está en su obediencia, que tu fe está en su fe, que es por Él. Y otra vez todos los ojos puestos a la cruz. ¿Me estás siguiendo? Y entonces eso es lo que Jesús dice. Si tú me sigues, si tú vienes a mí con ese entendimiento, yo te haré descansar. Vas a tener un yugo fácil y una carga ligera porque yo lo habré hecho todo. Y eso es lo que hoy termina. Has creído, la gente ha creído que estudiar es una carga pesada, trabajar es una carga pesada, encontrar un buen trabajo es duro, es difícil, casarse, la gente dice que el amor es ciego y que el matrimonio te devuelve la vista poco a poco. Cosas como esa, porque le llaman martirmonio. Es uno de mis primeros chistes cuando yo daba charlas antes de llegar a Cristo. El martirmonio, ¿verdad? Porque es para mártires, ¿no? Se les llama esposas, pues, como la policía, ¿verdad? Porque te esposan. O sea, y entonces vamos creyendo que el matrimonio es difícil, que tener hijos es difícil, que criarlos en el Señor es difícil, que poner un negocio es duro, y la carga de la vida y educar a los hijos en el Señor. Y si tienes a tus padres, pues velar por tus padres, y si ya están grandes, pues ahora cuidarlos y bendecirlos. Y entonces entre tus estudios, tu escuela, tu trabajo, tu negocio, tus hijos, tu esposa, la suegra, Dios bendiga a las suegras, ¿verdad? La suegra, los viajes, tus padres, cuidarlos, y tu ministerio, tu llamado en el Señor también, y la obra de difusión del Evangelio, todo eso se hace una pesada carga. Sí, porque crees que eso lo haces tú. Pero hoy el Señor está diciendo, recíbeme a mí, voltea tus ojos a mi obra de obediencia en la cruz y recibe justicia, favor, obediencia, sacrificio. Y por lo tanto, dice el Señor, si tú me sigues a mí y crees y entiendes y valoras todo lo que yo he hecho por ti, te prometo, dice el Señor, que tus cargas serán ligeras, que tus yugos serán fáciles, porque andarás caminando conmigo, entendido, creído, ¿verdad? Orado y hablado las cosas que el Señor hizo por ti en la cruz. Amén. Entonces tú puedes pensar hoy con este mensaje que la obra de obediencia del Señor, que seguir a Jesús y tomar tu cruz, hace con el entendimiento de que esa cruz es la que el Señor ya fue Él a la cruz y por lo tanto tú estás ahí. Entonces tus estudios, tu trabajo, tu matrimonio, tu negocio, tus riquezas, tus viajes, tus padres, tus ministerios, todo lo que hagas te será fácil. Será una carga ligera, un yugo fácil y podrás caminar haciendo muchas cosas, disfrutando cada minuto de tu vida, porque a eso vino Jesús. Amén. A morir por ti para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. ¿Puedo oír un buen amén a esto? Alabe al Señor ahí donde está, por favor. Lo que hay en su corazón, alábelo. La obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo nos quita las cargas, nos hace caminar en reposo con Él, porque caminar con Él es fácil y ligero, porque Él lo hizo todo lo difícil, Él lo hizo todo lo duro.
¿Me estás siguiendo? Así que hoy estamos entendiendo un poco mejor la profundidad, el poder y lo maravilloso que es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Vale? Vamos a orar. Especialmente tú, amado amigo mío, que todavía no recibes a Jesús en tu corazón. No quiero terminar este mensaje sin darte la oportunidad de que hoy decidas caminar con Jesús, sabiendo que Él no te pide nada a cambio. No te pide nada a cambio. Ni siquiera te va a pedir que vengas a servir a la iglesia. No. Servimos a la iglesia porque nos nace en el corazón. Leemos la Biblia porque nos nace en el corazón, porque entendemos que nos encontramos con Jesús. Hacemos lo que hacemos ya no para valer, ya no para ganar nada, sino lo hacemos ahora como consecuencia de que recibimos, entendemos, creemos y valoramos todo el amor, toda la obediencia que hay en la obra maravillosa de Jesús, que nos da su gracia, su favor, su salvación, su sanidad y todo, su perdón. Sabiendo que somos tan malos y somos pecadores, el Señor nos ha perdonado, se olvida del pecado, y cuando tú recibes eso, lo único que sale de tu corazón es amor por el Señor, y entonces ese amor te impulsa a hacer las cosas por Él y para Él, pero no para valer o para relacionarte con Él. Él te lo da todo incondicionalmente. Y eso es algo diferente. Las iglesias enseñan que te tienes que arrepentir todos los días, que debes dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de hacer... Cristo no te pide nada. Incondicional dice sin condiciones. Dejamos de hacer todo eso porque todo eso nos afecta, no nos conviene, no es productivo para nuestras vidas, lastimamos gente, nos lastimamos nosotros. Lo dejamos de hacer no por Él o no para recibirlo a Él, sino porque lo tenemos a Él. ¿Me estás siguiendo? Así que yo te invito a que ahí cierres tus ojos y le digas honestamente: Señor Jesús, hoy te reconozco como el Hijo de Dios y te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Sé que moriste por mí en la cruz, pero resucitaste al tercer día y hoy estás vivo y me has enseñado de tu cruz y de tu obediencia, y gracias a ella yo sé que soy libre, yo sé que puedo caminar en reposo contigo porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Señor Jesús, quiero caminar toda mi vida contigo. Gracias, Padre, por enviar a Jesús como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida iglesia, cierre sus ojos un minuto. El Señor me muestra aquí que hay personas que vienen cargando cosas del pasado, errores del pasado, tristezas del pasado, cosas que le sucedieron difíciles, y también gente que había querido seguir a Jesús, que por eso no va a la iglesia, que por eso no va a los grupos, que por eso no viene a buscar, porque siempre ha sentido se ha sentido indigno de seguir a Jesús porque no es tan bueno como otros, no hace tanto como hacen otros, porque no le nace. Hoy el Señor te quita toda carga, y ser indigno solo tiene que ver con no entender. Pero hoy estás entendiendo. Si tú abriste tu corazón y entendiste, cierra tus ojos y deja que el Señor te quite toda carga. Que sea una realidad en tu vida por tu fe en su obediencia de la cruz, que Él te ha dado solo reposo. El Señor te está diciendo ahora, una vez más, con todo tu entendimiento: venid a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Sé que tienes cargas porque no has podido proveer a tu familia, tienes cargas porque tienes deudas, tienes cargas porque a lo mejor no tienes trabajo, tienes cargas porque has fallado, porque te has equivocado, porque has lastimado, porque has peleado con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, porque tu vida está un poco en desorden en algún área de tu vida, inclusive porque tienes alguna enfermedad. Pero Jesús te dice ahora: he traído revelación a tu corazón, y entonces eres digno porque sabes discernir mi obra de amor y sacrificio y obediencia por ti. Y dado que ahora entiendes, ven a mí, dice el Señor, y yo te haré descansar. Así que en esta hora el Señor está quitando cargas emocionales, mentales, espirituales, físicas. Se sentía una opresión allá dentro del cuerpo. El Señor te está liberando
Todo porque has creído en la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él te invita y te dice, lleva mi yugo. Lleva mi yugo. Y aprende de mí, que soy manso y humilde. La humildad y la mansedumbre te vendrán solo por caminar junto a Jesús. El yugo te hace caminar junto a Jesús. El yugo es lo que traen los bueyes cuando aran la tierra y aran de dos en dos. Jesús se pone a un lado y te dice, toma mi yugo. O sea, camina conmigo. Pero Él es el que lleva la parte importante. Yo, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso cuando tú caminas mirando la cruz, solo la cruz y la obediencia y el amor que hay detrás de la cruz y la justicia y todo lo que te viene por la cruz. Hay descanso en tu alma, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Así que hoy, toda tu vida, tu matrimonio, tus estudios, si eres un joven, tu vida de joven, tu vida de adulto, tus negocios, todo lo que emprendas será como una carga fácil y ligera. Aunque haya aflicciones, serán ligeras, serán fáciles de sacar adelante y de llevar, porque siempre crees que al caminar con Jesús y estar en su reposo, confiar en Él hará que esa carga, Él se llevará lo difícil de la carga y lo pesado de esa relación, Él se la estará llevando en la cruz, o Él se la habrá llevado en la cruz, y a ti te dejará un yugo fácil y una carga ligera en todas las áreas de tu vida. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Querida familia, de verdad disfrutemos cada día lo que el Señor nos ha dado en la cruz. Su obediencia es maravillosa. Por eso cuando dice llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, es porque todo lo que pasa en tu vida tiene que ver con pensamientos. Todo. Y a veces hay pensamientos inconscientes. Sé que hay personas que dicen, no es que esté pensando en que algo va a salir mal, pero me siento que algo va a salir mal. O sea, es un pensamiento que no logras distinguir, pero ahí está. Las emociones siempre siguen a los pensamientos. Así que entrega tus pensamientos, los conscientes y los inconscientes. Los que no sabes por qué razón, entrégalos y siempre repite todos los días, mis pensamientos están llevados a la obediencia de Cristo. De Cristo, no la mía, la de Cristo. Yo soy obediente por la obediencia de Cristo. Y si tú hablas estas palabras y las crees y las oras, te prometo que serás restaurado en tu corazón. Eso es lo que promete el Señor. Tu carga se irá, será ligera y caminarás mirando hacia adelante todas las promesas que Dios ha puesto en su palabra para ti y para tus generaciones. Amén. Amén. Querida familia, de verdad les mandamos un abrazo desde donde quiera que se conecte. Si usted quiere hacer a esta su iglesia online, su iglesia, si este mensaje lo está bendiciendo en su vida y usted quiere sembrar sus ofrendas y sus diezmos, está enseñado. La enseñanza del diezmo no se queda grabada, por eso si usted la quiere, la enseñanza del diezmo, el texto, ¿verdad? Pídalo, por favor, en nuestras redes sociales, denos la manera de cómo a través de Messenger se lo podemos enviar o de cualquier otra red social y le compartiremos para que usted aprenda acerca del diezmo y de las ofrendas, o simplemente usted quiere hacer una donación, la puede hacer y ayudarnos a difundir también con sus likes y compartiendo esto, porque tenemos algo en el corazón: difundir el mensaje de la gracia. ¿Vale? Somos Plenitud en Cristo, una iglesia diferente con un mensaje diferente. Nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.